Módulo 4. Marco legal y normativo, políticas relacionadas a la temática del cambio climático por el Estado Plurinacional de Bolivia. Curso. Actores y procesos para la adaptación y la resiliencia. Emilio García Apaza. Doctorado en Gestión de Ecosistemas y de la Diversidad Biológica, Universidad de Alicante, España. Maestría. Estudios del desierto en la especialidad de la agricultura y biotecnología para el desarrollo sostenible de zonas áridas y semiáridas. Ben Gurión, Universidad de Negev, Israel. Ingeniería Agronómica, Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia. Actualmente cumple la función de consultor en adaptación en el proyecto de promoción de una cultura de resiliencia Dibgis UMSA COSUDE. Fue docente de posgrado en Ciencias del Desarrollo de la Universidad Mayor de San Andrés en los módulos de Cambio Climático y Servicios Ambientales, la cuenca y el manejo integrado de la cuenca, manejo de cuencas y recursos naturales y manejo de cuencas y bosques. Coordinó trabajos de investigación en análisis de los factores de equilibrio en ecosistemas afectados por el cambio climático, Estación Experimental de Patacamaya, La Paz. Estrategias de adaptación en las cadenas de producción de altura, entre otras. Bienvenidos a la continuación del módulo 4 del Diplomado en Planificación de la Resiliencia y Adaptación al Cambio Climático. Hoy nos toca hablar sobre lo que es los actores y procesos de la adaptación y la resiliencia climática. Bueno, hay que entender a partir de determinados conceptos qué es adaptación y qué es resiliencia. Por ejemplo, con un ejemplo. Cuando nosotros hablamos de adaptación, estamos hablando básicamente de acostumbramiento, y cuando estamos hablando de resiliencia, estamos hablando básicamente de todo aquello que retorna a su estado natural, a su estado normal, a su estado original. De ahí es de donde viene que a un martillo todo parece un clavo. Entonces, los métodos y modelos que proveen las respuestas acerca de estos dos fenómenos pueden servir de guía, así como considerar algunos cuestionamientos que vamos a generar durante esta sesión. Entonces, tenemos que pensar de que existen algunas cuestiones que tenemos que resolver. Por ejemplo, ¿qué nos preocuparía a partir de lo que es la resiliencia, a partir de lo que es la adaptación? Por ejemplo, podría ser la producción de alimentos, podría ser, por ejemplo, cómo estos están siendo afectados por la variación de temperatura. ¿Quién podría ser afectado a partir de estas variaciones? ¿Y cuán lejos se encuentra esta preocupación del futuro? ¿Y cuál podría ser el riesgo justamente de que ocurrieran en el futuro todas estas preocupaciones? Entonces, estas cuestiones hay que pensarlas desde lo que básicamente se habla desde el punto de vista de la evaluación. Una evaluación tiene que ser sensibilizadora a partir, por ejemplo, de lo que es la educación. Tiene que haber un diseño de políticas a partir, por ejemplo, del manejo de lo que es un aparato estatal, y pensar en qué resultados deberían ser necesarios para poder llegar a efectivas respuestas de resiliencia o de adaptación al cambio climático. Entonces, para empezar, tenemos que visualizar
efectivamente qué es la adaptación. Y eso nos empuja básicamente a, primero, mencionar que la adaptación está relacionada mucho con conceptos como la vulnerabilidad, que se refiere básicamente a la aparición de eventos adversos o aquellos en el cual normalmente o regularmente no se puede realizar una función ecosistémica, como por ejemplo, qué tipo de exposición, qué tipo de sensibilidad y cuál es la reacción que tiene, digamos, este organismo frente a estos cambios, que es básicamente lo que se llama capacidad adaptativa. Entonces, la exposición, para visualizar un poquito más este tema, se refiere a aquellos cambios, ¿no?, a los cuales está sometido un determinado organismo. En otras palabras, es como si nosotros estamos tomando, por ejemplo, la radiación solar y cuánto nos está llegando la radiación solar, en cuánto nos estamos exponiendo. Entonces, tenemos que hablar, obviamente, cómo tenemos que enfrentar toda esa exposición. Por ejemplo, si hablamos del altiplano boliviano con aproximadamente 1100 watts por metro cuadrado, es decir, si permaneciéramos entre las 2 hasta las 3 de la tarde expuestos en el sol con un día soleado totalmente, estaríamos bronceados prácticamente en todo ese periodo, ¿no? Entonces, ahí estamos empezando a hablar de lo que es la exposición como tal. Tenemos que también indicar, ¿no?, que hay otro concepto, que es la sensibilidad. La sensibilidad se refiere básicamente, ¿sí?, a lo que es todo organismo, cuánto puede resistir, ¿no?, a lo que es en este caso, digamos, los efectos de la radiación, si continuamos con el anterior ejemplo, ¿no?, cuánto puede soportar este organismo a los cambios que tienen dentro de este ecosistema. Estamos hablando que básicamente en términos de cambio, por ejemplo, existen, por ejemplo, cuando se habla de cosechas, ¿no?, cambios en la producción, cambios en las demandas de riego, etcétera, etcétera. Estos prácticamente manejan, digamos, en cierto modo, todo lo que son las funciones desde el punto de vista ecofisiológico, digamos, ¿no? También tenemos que continuar hablando de lo que es la capacidad adaptativa. La capacidad adaptativa básicamente está relacionada con todas aquellas respuestas en función justamente a la exposición y a la sensibilidad que tienen los organismos para poder reaccionar ante determinados cambios de pronto inesperados en este entorno. Eso quiere decir que, por ejemplo, esto está en relación a la cantidad de funciones que pueden tener estos organismos, como por ejemplo pueden estar relacionados a, si hablamos por ejemplo de los seres humanos, cómo está rodeado la gente, en qué entorno está trabajando, qué tipo de educación tiene, qué tipo de tecnología ha alcanzado, qué tipo de instituciones están trabajando en el alrededor, etcétera, etcétera. Es decir, qué capital social tenemos para poder reaccionar a determinados cambios, como les había mencionado, inesperados, dentro, por ejemplo, del comportamiento climatológico. Por lo tanto, tener capacidad adaptativa no significa que esta es utilizada efectivamente, ¿no? Y esto, por ejemplo, es mucho más visual cuando empezamos a hablar de organismos, porque los organismos normalmente no tienen algo que muestren específicamente, sino que a partir, por ejemplo, de un evento que podría ser una capacidad de reacción, que normalmente se llama, por ejemplo, plasticidad, que le va a dar, digamos, un carácter de tolerante, resistente y definitivamente va a estar después adaptada a estos cambios, es lo que va a hacer que de pronto, en términos de definición, tomemos a la adaptación como un ajuste en este caso, en los sistemas naturales o antrópicos en respuesta a los estímulos climáticos actuales o futuros o sus efectos que modera daño o explota algunas oportunidades benéficas, ¿no? En otras palabras, estamos hablando de que básicamente la adaptación se refiere a una especie de ajuste, de acostumbramiento a los eventos que están siendo cambiantes. Entonces, tenemos dos tipos de adaptación, una que es autónoma y otra que es anticipada o anticipatoria. La autónoma normalmente es aquella que es de tipo reactiva, en cambio la anticipatoria que es de tipo proactiva. En otras palabras, estamos hablando de que
El primero se refiere básicamente cuando los impactos se vuelven aparentes. En el segundo, cuando estos impactos prácticamente se pueden mostrar en un futuro o de tipo potencial, digamos, ¿no? Tenemos también que mencionar otro concepto importante dentro de lo que es esto de la adaptación, que el efecto típico del cambio climático tiene dos componentes. Uno, dentro de los sistemas biológicos y dentro de los sistemas sociales. Y esto es muy importante porque cuando hablamos de organismos, el componente biológico es lo que hace que se reaccione, de pronto se tomen en cuenta aquellas interrelaciones entre los organismos para poder verificar si evidentemente existe ese acostumbramiento. En cambio, cuando hablamos de sistemas sociales, incluimos a las personas, incluimos a sus acciones, incluimos a las actividades que las instituciones llevan a cabo, e inclusive qué tipo de tecnologías han logrado desarrollar. Por lo tanto, estos dos elementos están siendo, vamos a decir, comparativamente complementarios para que exista lo que es la adaptación. Entonces, si empezamos también a visualizar de lo que de la parte de la resiliencia, que está un poco más relacionado a esta parte de reacción o de acostumbramiento del sistema social, tenemos que decir que es la capacidad que posee un individuo frente a las adversidades para mantenerse en pie de lucha con dosis de perseverancia, tenacidad, actitud, acciones, etcétera, que nos permiten avanzar contra la corriente y superarlas. La resiliencia en realidad es un proceso dinámico que tiene por resultado la adaptación positiva en contextos de gran adversidad. Eso es también sumamente importante porque estamos hablando en un contexto netamente social, ya que estos son los que normalmente tienden a volver a una anterior, vamos a decir, fase, a un puesto original, etcétera, etcétera. Por otro lado, también hay que mencionar que la resiliencia, en términos físicos, por ejemplo, es el número que caracteriza la fragilidad de un cuerpo, es decir, una fragilidad que podría ser menor cuanto mayor es la resiliencia. Por ejemplo, no es invulnerable, la resiliencia puede radicar en el contexto social o en el individuo, y esto nos hace prácticamente contextualizados dentro de lo que es un tipo de resiliencia en el que está supeditado a lo que es el tiempo. Hay que mencionar también otra parte de la resiliencia, que son los factores de producción de este efecto. Entonces, estamos hablando de que, por ejemplo, cuando se habla de las características de la personalidad, es decir, la autonomía, la autoestima y una orientación positiva, ¿no?, tiene mucho que ver con la parte de la cohesión, el calor, la ausencia de las diferencias de la familia, la disponibilidad de sistemas externos, etcétera, etcétera. Como ustedes pueden ver, esta parte de la resiliencia es netamente social, está netamente relacionado con acciones que tienen que llevar, digamos, la parte antrópica en términos, por ejemplo, para determinadas reacciones que se tienen por ejemplo, en eventos de tipo adverso. Entonces, tenemos una estructura dentro de lo que es la relación de la vulnerabilidad y la adaptación, ¿sí? Y esto está relacionado con, por ejemplo, la vulnerabilidad versus aquellas situaciones que tienen que ver con algunas cuestiones que tienen que ser respondidas, algunas de ellas que tienen que ser necesariamente manejadas en términos de recursos y de tiempo, que deben ser generadas para poder aplicar lo que es acciones en términos de resiliencia, acciones resilientes, o en términos de adaptación al cambio climático. Entonces, de ahí tenemos una parte que tenemos que tomar en cuenta, que es, una parte es la parte del impacto como tal, y otra parte es la parte de la adaptación. O sea, cuando estamos hablando de impacto, tenemos nomás que decir de que existe una generación del efecto como tal, es decir, estamos hablando de que el impacto de un determinado evento adverso, ¿sí?, está siendo manejado en el mismo momento en el que se está realizando este evento. Por otro lado, la adaptación ya es como una segunda parte, digamos, en el que de pronto nosotros ya consideramos acciones para tomar en cuenta o para ver cómo vamos a trabajar esta parte de lo que es el efecto contra lo que es la adaptación. Entonces, tenemos, por lo tanto,
una metodología que se llama de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. O sea, cuando estamos hablando, por ejemplo, de lo global hacia lo local, tenemos que hablar básicamente del desarrollo mundial hasta lo que es la vulnerabilidad física en términos de un determinado sitio. Estamos hablando básicamente de que si el evento ha ocurrido en una parte específica, en un sitio específico, en una zona o en una área, podríamos también trabajarlo a partir del contexto mundial. Eso es la parte de la metodología, digamos, de arriba hacia abajo. La otra, que toma en cuenta de abajo hacia arriba, es decir, toma en cuenta básicamente la realidad local, considerando justamente las reacciones que se tiene a partir de una vulnerabilidad basada en indicadores que, por ejemplo, están relacionados con tecnologías, recursos, información, estructura, equipamiento, instituciones, etcétera, etcétera, todo a nivel local hasta lo que es la vulnerabilidad social, es decir, cómo una sociedad puede responder principalmente a los eventos a partir de qué elementos tiene para poder confrontar estos eventos. Entonces, se tiene una estructura básica de confrontamiento, digamos, a todos los eventos adversos, ¿no? Y cuando estamos hablando de eventos adversos, obviamente estamos tomando en cuenta una línea base, ¿verdad? Esta línea base tiene que estar confrontada con lo que está sucediendo actualmente, es decir, si necesitamos tener elementos de juicio, tenemos que comparar sobre algo. En otras palabras, estamos hablando de, por ejemplo, hablando de población, de Producto Interno Bruto, ¿no? De qué instituciones están trabajando o de qué tipo de ambiente, digamos, tenemos, etcétera, etcétera. Es decir, pueden haber lugares muy vulnerables como no pueden haber lugares muy vulnerables, por ejemplo, ¿no ve? Entonces, a partir de esto, tenemos también tomar en cuenta situaciones que de pronto están relacionadas con el impacto sobre la parte biofísica del lugar de donde está realizándose un evento de tipo adverso. Entonces, ahí encierra o engloba básicamente estos aspectos de tipo socioeconómico, ¿no? De tipo integral y de tipo autonómico, es decir, estamos hablando prácticamente de que estos tres componentes podrían generar un tipo de vulnerabilidad local y por el cual nosotros necesitamos tener herramientas para poder generar un tipo de adaptación también, ¿ve? Entonces, para el IPCC, para el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, existen 7 pasos al respecto. Primero, tenemos que definir el problema, seleccionar el método, probar el método, seleccionar los escenarios, evaluar estos impactos de tipo biofísico y socioeconómico, así como evaluar los ajustes autónomos y evaluar las estrategias de adaptación, que en este caso están ya relacionados con una parte de trabajos, directamente, ¿no? De las estrategias y políticas generadas en el lugar, a partir de las instituciones y a partir de las acciones que se deben llegar a cabo después o antes, mejor dicho, de eventos climatológicos, eventos de tipo, digamos, adverso, ¿no? En otras palabras, estamos hablando de que existe, ¿sí?, una relación de todo lo que es, por ejemplo, continuidad de la adaptación, es decir, estamos hablando de los procesos que se necesitan para poder llegar a la adaptación, hasta lo que aquellos procesos que necesitan ser diseñados, ser planificados, ¿no? Entonces hay una continua evaluación desde lo que es esta realidad local hasta lo que es, por ejemplo, la capacidad que tiene, digamos, para poder, digamos, confrontar un determinado evento adverso, una determinada comunidad, localidad, etcétera, etcétera. Entonces, también tenemos otra eventualidad que tomar en cuenta, en este caso, por ejemplo, cómo podríamos intervenir a partir del concepto de adaptación. Entonces, estamos hablando de que hay, otra vez, una continuidad a partir de lo que es tomar en cuenta qué está pasando con el cambio climático a partir, por ejemplo, de la mitigación, es decir, de la reducción de los gases de efecto invernadero a nivel global, por un lado, y por el otro lado, llegar a lo que es la gestión del desarrollo, es decir, enfrentar las causas subyacentes de la vulnerabilidad. Entonces ahí es donde, por ejemplo, existe una concatenación entre lo que es cambio climático y lo que es la gestión del riesgo, o lo que ustedes podrían decir, por ejemplo, la adaptación del cambio climático con lo que es la reducción de los riesgos de desastres, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente estamos hablando de desarrollar, ¿no?, una gestión por un lado y tomar en cuenta qué se está haciendo para poder reducir todos aquellos, por ejemplo, gases de efecto invernadero que son causantes del cambio climático.
Hay diferentes escalas, obviamente, de confrontación, es decir, hay diferentes escalas para llegar a lo que es la adaptación. Una de ellas es aquellas que va, como ya habíamos mencionado anteriormente, de arriba a abajo y la otra de abajo hacia arriba. Entonces ahí hay una demarcación de lo que son la participación institucional en todos los ámbitos. O sea, estamos hablando desde regional, nacional, municipal, inclusive comunal y hasta local, ¿no? Entonces, eso hay que tomar muy en cuenta porque no solamente estamos hablando de instituciones, por ejemplo, como los municipios, ¿no? O por ejemplo las ONGs que están en determinados sitios, sino que están determinados también aquellos, o están emplazados, digamos, aquellas instituciones que también trabajan a nivel un poco más regional, digamos, ¿no? O sea, como por ejemplo la Comisión Andina de Naciones, ¿no? Y si vamos más allá también a la Convención marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de que existen una serie de relaciones, de interrelaciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de escalas de adaptación. Y bueno, también hay que mencionar, mejor dicho, que existe un entorno adecuado cuando se está generando el confrontamiento de la capacidad de adaptación. Es decir, si nosotros estamos generando instrumentos para la gestión de la adaptación, tenemos que tomar en cuenta de que existe una relación entre lo que es la generación de medios de subsistencia de resiliencia, por un lado, el desarrollo de la capacidad local, por otro lado, el enfrentar las causas fundamentales de la vulnerabilidad y la reducción de riesgos de desastres. En otras palabras, estamos hablando de un proceso en el que prácticamente estamos hablando de qué instrumentos existen en un sitio, cuáles deberían ser las formas de concatenar uno y otro instrumento y cuáles deberían ser los procesos para llegar a reducir los riesgos dentro de eventos, digamos, de tipo adverso. ¿Ya? Entonces, por otro lado, también tenemos que la vulnerabilidad está diferenciada también, ¿no? Es decir, tenemos una vulnerabilidad que de pronto podría estar digamos, identificada por las condiciones locales, hablando por ejemplo de tipo climatológico, por un lado, y por el otro lado también podría estar identificado por otro tipo que es, en este caso, la social. Es decir, estamos hablando del entorno por un lado y de la gente que vive en ese lugar. Entonces, cuando hablamos de la vulnerabilidad al cambio climático, tenemos que hablar básicamente de los anteriores conceptos, ¿no? De la exposición, sensibilidad y la capacidad local para reaccionar justamente a un evento adverso. Pero también hay que hablar de los roles, ¿no? De las responsabilidades, el acceso, el control que puede ejercer diferentes miembros de la comunidad en distintos miembros de la comunidad, es decir, cómo entre miembros de la comunidad también podríamos responder a determinados eventos para poder efectivamente llevar a cabo esta parte de la adaptación al cambio climático, por un lado, y lo que es la otra parte, digamos, aquellos elementos de resiliencia, ¿no ve? Entonces, tenemos que atacar las causas, ¿no? Es decir, aquellas causas que son de tipo subyacentes, ¿no? Para que haya, digamos, alta vulnerabilidad. Obviamente sabemos que, por ejemplo, si existe sequía en un determinado sitio, y eso no se puede, digamos, porque finalmente tendríamos que elevar, digamos, la precipitación en mayores cantidades de volúmenes, y eso es realmente muy, pero muy costoso. Podríamos cambiar, en otras palabras, la precipitación. Sin embargo, la mayor parte de acciones que podríamos llevar a cabo está básicamente en, por ejemplo, ¿cómo deberíamos pensar en empoderar a los actores locales para comprender, analizar y atender aquellas causas subyacentes de su vulnerabilidad? Por ejemplo, cuando hablamos de la gobernanza deficiente, ¿no? La desigualdad del género, ¿no? Aquella limitada cobertura, digamos, de acceso a servicios públicos, etcétera, etcétera, tenemos nomás que empezar a hablar de facilitar el acceso, ¿no? De las comunidades y a aquellas instancias que están trabajando en esas localidades a aquellos procesos de generación de políticas e incidencias en temas, por ejemplo, de derecho, ¿no? Por un lado. Por otro lado, por ejemplo, de representar a estos grupos vulnerables en la toma de decisiones. Es decir, en estos momentos, por ejemplo, hay un proceso bastante interesante llevado a cabo por la Universidad Mayor de San Andrés, en la que, por ejemplo, se está tomando en cuenta específicamente qué debería hacer, ¿no? La universidad
a demanda de la población. En este caso estamos hablando a demanda de la, no solamente población urbana, sino a demanda de la población rural. Entonces, las acciones que en estos momentos, por ejemplo, están llevando en algunos proyectos, se relacionan justamente a aquellos pedidos que las comunidades ya han realizado para llevar a cabo determinadas acciones. Y claro, tenemos tres visiones, ¿no?, de la adaptación, según Matt Pelling, el 2011, que está relacionado con la resiliencia, la transición y la transformación. Es una relación con aquellas, por ejemplo, metas, ¿no?, en el que, por ejemplo, implica una persistencia funcional de un ambiente cambiante. Es decir, si hablamos de resiliencia y estamos hablando de la meta, tenemos que realmente aplicar acciones que permitan una persistencia funcional en un ambiente cambiante, ¿no? Por otro lado, si hablamos de lo mismo, del mismo concepto de resiliencia, pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de enfoques de políticas, tenemos que pensar de que existe las prácticas de constitución resiliente, por ejemplo, unas nuevas variedades de semilla, ¿no? Y si hablamos del mismo, es decir, resiliencia, pero en términos de perspectiva analítica dominante, tenemos que hablar de que existen ya que hay que tomar en cuenta aquellos sistemas de tipo socioecológico y manejo adaptativo, ¿no? Entonces, hay estas visiones de adaptación que están muy relacionados en estos términos, ¿no?, tomando en cuenta la resiliencia, la transición y la transformación, a partir de lo que es la meta, los cambios propuestos, enfoques de políticas y aquellas perspectivas, digamos, dominantes en ese entorno. Ahora, hay que concatenar esto, ¿no? Es decir, hay que relacionar esto, ¿no?, porque no solamente es hablar de visiones, porque finalmente podríamos hablar de algunos elementos de tipo, digamos, discursivo, pero lo más importante en todo esto son las acciones, y son las acciones en las que están enmarcadas normalmente en las normativas que se ha mencionado en las anteriores sesiones, y estas están relacionadas, por ejemplo, con la Ley 300, la 144 y otras que tienen que ver mucho con el manejo justamente de tipo político, la generación de estrategias a los eventos a los cuales uno tiene que adaptarse, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, una de las cosas que se está tomando en cuenta es aquellas basadas, por ejemplo, en la comunidad. Es decir, la comunidad en estos momentos está siendo prácticamente tomada en cuenta como principal y fundamental dentro de las acciones que se deben llevar a cabo, por ejemplo, en las acciones de un municipio. Y esto es básicamente porque necesitamos comprender los impactos locales del cambio climático, por un lado. Necesitamos analizar las amenazas y las opciones que a nivel comunidad se está llevando como un proceso, y además combinar, ¿no?, estos dos conocimientos, tanto la ancestral como la convencional, es decir, aplicando lo que es el diálogo de saberes, ¿no? Y claro, hay que ver en este sentido un aprendizaje colaborativo, ¿no?, en el cual participan no solamente la gente local, sino aquellos que están responsables de la aplicación de las diferentes políticas. Entonces, hay que pensar también de que existen otros elementos que están basados en estas acciones, ¿no? Es decir, evidentemente ahorita estamos en un proceso en el cual no solamente la parte gubernamental es importante, sino también la parte local. En otras palabras, estamos hablando de aquellos beneficiarios potenciales de determinadas acciones, ¿cierto? Entonces, cuando se habla de capacidad de adaptación, cuando se habla de vulnerabilidad, cuando se habla de resiliencia, adaptación, ya estamos hablando de generar no solamente una serie de vínculos, ¿no?, sino también una serie de procesos, así como la generación de herramientas de campo. Y esto es sumamente importante y tiene que tomarse en cuenta a partir de que dentro de las vinculaciones existen diferentes instancias, diferentes instituciones, ¿no? Como por ejemplo, vamos a ver todas las ONGs que trabajan en el altiplano, por un lado, o todas aquellas instancias que trabajan, digamos, de tipo gubernamental, como los municipios, digamos, ¿no? Entonces, y estos a su vez generan, digamos, una serie de herramientas que permiten, digamos, aplicar determinadas acciones de manera inmediata, ¿no? Los planes de adaptación al cambio climático, por ejemplo, es un buen ejemplo para que esto suceda en la actualidad. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que existe una escalera de la participación, ¿no? Es decir, desde lo que es aquella gente que son pasivas, ¿no?, aquellos que suministran información, a lo mejor participan otras por consulta, ¿no?, y además podríamos también incluso tomar en cuenta aquellos que participan por incentivos, aquellos que a lo mejor por funcionalidad, es decir, cuando son dirigentes, ¿no?,
y aquellos que son de tipo interactivo, o inclusive aquellos que de pronto por propia cuenta empiezan, digamos, a investigar evidentemente qué es qué sería, digamos, necesario para tomar en cuenta la planificación ante los eventos adversos, ¿no? Es decir, qué necesitamos para adaptarnos, ¿no? Estamos hablando de que esto está partiendo prácticamente a partir de lo que es la localía, ¿no? Entonces, tomar en cuenta las amenazas, la reducción de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático, obviamente hay que tomar realmente cosas que no solamente son a nivel local, pero también a nivel, digamos, un poco global, ¿no? Es decir, estamos hablando de características de tipo geofísica, características de tipo meteorológico, hidrológico, ¿no? Climatológico y hasta biológico. A partir de esta línea base, ¿no? Tomar algunas decisiones que puedan ayudar no solamente a confrontar de mejor manera a los eventos adversos, sino también tener en cuenta que existe formas de reducir las vulnerabilidades. Entonces, ya para concluir, tenemos que mencionarles que existe una forma de poder correlacionar todos estos elementos a futuro, ¿no? Que se llama modelación climática. Nosotros tenemos una línea base, por lo tanto podríamos jalar históricamente este comportamiento y a partir de esta, digamos, estimación de comportamiento hacia futuro, podríamos construir no solamente a partir de lo que es el riesgo climático actual, sino a partir de una construcción social, es decir, de la participación de las personas, tener la vulnerabilidad presente, es decir, histórica, tener nuestros patrones y a partir de esto, inclusive tomando en cuenta aquellos conocimientos de tipo ancestral, proyectar el clima hacia el futuro. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? A partir de un análisis y la planificación participativa, a partir del conocimiento de las vulnerabilidades y las capacidades, y por lo tanto, a partir también de la planificación de la reducción de las vulnerabilidades, por lo tanto, del aumento de la resiliencia. Y esto, a partir de lo que es la modelación climática, tenemos nomás que tomar en cuenta de que existe, ¿no? Formas o herramientas que necesitamos empezar a aplicar en la localidad. Estamos hablando no solamente, por ejemplo, de una regionalización, de un downscaling, ¿no? Que es un poco más global, sino a partir, por ejemplo, de la utilización de herramientas como, por ejemplo, esto del Pachagrama, ¿no? Que se ha ido aplicando prácticamente en diferentes comunidades, a partir del registro individual o inclusive, vamos a decir, de los famosos yapuchiris, ¿no? Que han hecho, digamos, el registro de los eventos climatológicos así a nivel local por diferentes años. Entonces, se puede agarrar esto para poder decir si evidentemente coincide, digamos, con los conocimientos de tipo convencional y que estos también pueden, en un diálogo de saberes, poder generar una modelación climática a partir de estos dos elementos. Entonces, eso era lo que nosotros en este módulo queríamos comentarles. Esperemos que hayan sido suficientes elementos. De todos modos, vamos a estar atentos a todas sus consultas. Muchas gracias. Curso: Mecanismo conjunto de mitigación y adaptación para el manejo integral y sustentable de los bosques y la madre tierra. Hoy vamos a tocar el tema de un complementario a lo que es la Ley 300, que es el mecanismo conjunto de mitigación y adaptación para el manejo integral sustentable de los bosques y la madre tierra. Tenemos que mencionar de que existe un marco institucional acerca de esto, que es básicamente la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, que tiene tres mecanismos. Uno, el de mitigación, el segundo para adaptación y el tercero de mitigación y adaptación conjunta. Entonces, empecemos a mencionar que la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra tiene que ver mucho con la implementación de estos tres mecanismos. Por lo tanto, sus funciones están básicamente centralizadas en la formulación e implementación de la política del Plan Plurinacional de Cambio Climático, por un lado. Por otro lado, de la realización de las acciones de planificación, gestión, monitoreo y evaluación del cambio climático, así como la realización de los procesos de negociación, administración, gestión, canalización y asignación de recursos financieros relacionados
al cambio climático, es decir, a la generación del Fondo Plurinacional de la Madre Tierra. Por otro lado, también tiene como función desarrollar, administrar y ejecutar políticas, estrategias y planes y programas vinculados a la mitigación y adaptación al cambio climático. La Autoridad de la Plurinacional de la Madre Tierra también tiene la función de formular y coordinar diferentes actividades que se relacionen con el cambio climático, pero sobre todo tomando en cuenta aquellas organizaciones territoriales autónomas del órgano ejecutivo, las entidades públicas y privadas. Por lo tanto, centraliza, digamos, todas las entidades que trabajan en el área. Después también debe realizar transferencias de tipo económico a todas aquellas entidades público, vamos a decir, o aquellas de público, privado, condicionados en el alcance de los objetivos y o metas de mitigación y adaptación al cambio climático. Por otro lado, también tiene que llevar a cabo prácticamente el monitoreo y la coordinación de todos los programas relacionados a lo que es el cambio climático. A partir de estas funciones, tenemos que mencionar aspectos filosóficos de tipo ideológico, programático y operativos que atingen a la ley marco de la Madre Tierra. Es decir, la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra tiene como función también aplicar esta filosofía, digamos, del vivir bien a través de lo que son la interrelación de los aspectos filosóficos e ideológicos, los aspectos programáticos, así como los aspectos operativos. Es decir, tenemos una filosofía que está basada en los valores del vivir bien, por un lado, y el desarrollo integral, por el otro lado. Y los aspectos programáticos tienen que ver con los objetivos del vivir bien, es decir, son bases sectoriales principalmente, y por el otro lado tenemos aquellos aspectos operativos que están relacionados con los aspectos institucionales, políticos, técnicos y legales que le permiten tener diferentes actividades a esta entidad. También hay que mencionar que dentro de todo esto, los mecanismos que están rigiendo, digamos, ahorita la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, tiene mucho que ver con no solamente la reducción de los gases de efecto de invernadero, por un lado, que es básicamente la mitigación, sino aquellos procesos que están relacionados con los ajustes que los organismos necesitan para seguir, digamos, funcionando en diferentes variaciones de tipo climatológico, producto justamente de los efectos del cambio climático. Ambas concatenadas también manejan en el mecanismo llamado mecanismo de mitigación y adaptación al cambio climático, que genera en este caso una política que a nivel nacional se está manejando a nivel internacional para poder demostrar que existe también parte de mitigación, parte de adaptación, por ejemplo, en los bosques, a partir de lo que son todos aquellos elementos relacionados con las funciones ecosistémicas. Y esto es básicamente, por ejemplo, para luchar contra aquellos problemas de deforestación, la degradación forestal, la reducción de la pobreza, el fortalecimiento de los medios de vida de las poblaciones locales, así como el desarrollo de los sistemas productivos sustentables y agroforestales. Es decir, tenemos que tomar en cuenta de que la concatenación de estos dos elementos tiene un elemento prácticamente estratégico en términos de mantener el equilibrio con la madre tierra. Ahora, obviamente en nuestro país existen diferentes ecosistemas. A partir de lo que es la Ley 300, ustedes han visto que tenemos también conceptualizaciones diferentes. Cuando hablamos de sistemas de vida, si hablamos de zonas de vida. Nuestro país tiene diversidad de elementos que nos ayuda a mantener prácticamente nuestros ecosistemas a partir de la aplicación, por ejemplo, de lo que es las bases fundamentales de la propuesta boliviana, que es la denominada vida sustentable del bosque, a partir, por ejemplo, de la no mercantilización de las funciones ambientales de los bosques, por un lado, del manejo integral y sustentables de los elementos en el bosque, de la promoción de las múltiples funciones que tiene el bosque, la complementariedad de los derechos, en este caso obligaciones y deberes de aquellos que están dependiendo de estos ecosistemas, el doble rol de las funciones que manejan estos ecosistemas. Estamos hablando de la mitigación en el momento de estar
creciendo, de estar almacenando, y de la adaptación en el momento de estar aplicando lo que se llaman las funciones ecosistémicas para que se mantenga el equilibrio con la madre tierra. También tenemos que hablar de enfrentar las causas de la deforestación y la degradación forestal. ¿A partir de qué? A partir de que estamos hablando de que no solamente vamos a mantener sus funciones, sino vamos a mantener también un tipo de manejo integral que permita el desarrollo de las personas dependientes de estos ecosistemas. Claro, en Durban, el 2011, en la COP17, se ha lanzado una contrapropuesta a lo que es la reducción de emisiones a través de la reducción de la deforestación, llamada ZED, ¿sí? A través de una posición boliviana que indica que justamente a la luz de las experiencias ganadas en las actuales y futuras actividades, de demostrar justamente estos enfoques basados en mercados y que no han dado resultado, ¿no? Que de pronto no han asegurado prácticamente la integralidad ambiental de aquellas que se mencionan en el apéndice 1 y 2 de la decisión 16 de esta convención, de esta COP, no han sido respetadas. Entonces, una alternativa que ha manejado Bolivia en este sentido ha sido justamente desarrollar un enfoque basado en la generación de la integración de lo que es la mitigación y la adaptación en su conjunto. ¿A partir de qué? A partir de la participación local como la participación, digamos, gubernamental, a nivel nacional, digamos, ¿no? Entonces, hay una especie de complementariedad a partir de esto, ¿no? Entonces, la APMT, la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, prácticamente es una entidad que se está manejando para poder generar una serie de, vamos a decir, una serie de decisiones para poder llegar a lo que es, por ejemplo, la justicia climática, por un lado, que podría estar, digamos, relacionado con lo que es el proyecto de ley de la Madre Tierra y el desarrollo integral para vivir bien, que ya se ha manejado anteriormente, que sin embargo estos concatenan, relacionan estos tres mecanismos que la APMT está manejando. Es decir, la parte de la mitigación, la adaptación y el mecanismo conjunto, que está enmarcado todos estos prácticamente en todo lo que es un ámbito relacionado con el ámbito internacional. Estamos hablando de que a partir de situaciones locales estamos generando instrumentos para confrontar situaciones a nivel internacional. Es decir, no nos estamos quedando con acciones, digamos, de mitigación, porque sabemos que esto no va a dar resultados, sino más bien que esto va a ir, digamos, a coadyuvar aquellas acciones que se necesitan tener a nivel global. Entonces, los objetivos de los mecanismos tienen mucho que ver con la promoción del manejo integral y aprovechamiento sustentable de los bosques. En este caso, digamos, hablando de los sistemas de vida de la Madre Tierra, ¿no? La conservación y la protección y además la restauración de estos ecosistemas. Por lo tanto, estamos hablando de que se debería tener en cuenta el uso óptimo de los suelos, por un lado, y por otro lado, tener en cuenta el desarrollo de los sistemas productivos de manera sustentable. Entonces, hay que tomar en cuenta para aplicar todo esto determinadas metodologías, ¿cierto? Y esto tiene que ver con las condiciones de gobernanza local, por un lado, y aquellas que están relacionadas con acciones concretas a nivel local, es decir, una serie de elementos de adscripción de iniciativas, ¿no? Que básicamente estarían relacionadas con aquellos componentes de los tres mecanismos que está manejando la APMT, ¿no? Entonces, ¿a partir de qué? A partir de la planificación y concertación de metas comunes, por un lado, el marco operativo de acción, por otro lado, el monitoreo de indicadores. Entonces, todo esto nos daría la evaluación del desempeño de las condiciones que necesitamos para poder verificar que efectivamente estos mecanismos se están llevando a cabo, ¿no? Entonces tenemos unas metas comunes para los propietarios, para las comunidades y hasta para las entidades territoriales de tipo autonómico, ¿no ve? Entonces, y hay que también indicar de que existe una especie de relación dentro de lo que es el mecanismo conjunto específicamente, a partir de lo que es la gobernanza de los bosques, por un lado,
Por otro lado, la gestión territorial de los sistemas de vida, en este caso de la madre tierra, ¿no? Siguiendo con la concertación de acuerdos locales entre múltiples actores en la parte local, ¿no? A partir, por ejemplo, de la generación de indicadores de mitigación y adaptación al cambio climático, por un lado, continuando después con la implementación de aquellos procesos, ¿no? De regulación o apoyo, digamos, o de integración, educación, fiscalización y control de los diferentes actores y acciones que se están llevando a cabo, ¿no? Entonces, estamos hablando de realizar monitoreo de indicadores para comprobar que efectivamente el equilibrio con la madre tierra no esté, digamos, desfasada de lo que son los efectos del cambio climático. Entonces, los componentes del mecanismo, como ya les hemos mencionado, tienen que ver también en términos de evaluaciones. Esto es básicamente de que existe también una relación entre lo que es la planificación a nivel local, una concertación que se realiza a partir de los planes de vida, ¿no? Pasa por un marco operativo que tiene que ver con una articulación de la regulación, control y promoción de las acciones, de las diferentes acciones, y por el otro lado un monitoreo, es decir, del seguimiento de todos estos indicadores generados anteriormente. Entonces, estos indicadores tienen que ver, por ejemplo, con diferentes áreas y diferentes variables, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la gestión de riesgos, tenemos que, por ejemplo, pensar en el monitoreo de los incendios forestales, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de la producción sustentable, tenemos que hablar de la cantidad de alimentos que se genera, digamos, ¿no? Si hablamos de la protección y conservación de las funciones ambientales, hay una cantidad, ¿no? Y una de ellas puede ser, por ejemplo, la cantidad de disponibilidad de agua, ¿no? Por un lado, el cambio en la biodiversidad, ¿no? O el cambio en el uso del suelo, ¿no? Y cuando se habla, por ejemplo, de autogestión, tenemos que hablar, obviamente, de qué instituciones están trabajando, digamos, a nivel local, que estén manejando, en este caso, digamos, los bosques, ¿no? Entonces, estamos hablando de una serie de elementos que hay que ir concatenando, ¿no? Entonces, el elemento que aterriza todos estos conceptos son aquellos mecanismos de adscripción que ya se están realizando, que parte de un primer paso, que es básicamente la suscripción de un acta, ¿no? De intenciones entre, en este caso, la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra y la entidad territorial, ¿no? En este caso, estos son fijados para realizar lo que se llama un plan de adscripción, una propuesta, ¿no? Pasa después a un segundo elemento en el que se elabora ya un plan de adscripción, ¿no? Pasa, en este caso, de una situación actual versus una situación que se quiere, digamos, ¿no? O sea, una situación deseable. Y esto es básicamente la revisión del plan de adscripción como tal. En un tercer momento ya se formaliza prácticamente este plan y a través de un ¿qué? A través de un acuerdo intergubernativo entre lo que es la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra y la entidad territorial, en el que normalmente participan una serie de instituciones, ¿no? Como por ejemplo instituciones de tipo departamental, regional, municipal, las mancomunidades, las áreas protegidas o todas aquellas entidades de tipo territorial, ¿no? Entonces, eso comprendería básicamente el aterrizaje de todo lo que es las acciones que de pronto se llevarían a cabo en términos de mecanismo conjunto de adaptación y mitigación. Entonces, para ahí adelante ya es prácticamente la implementación y después la evaluación. Estamos hablando de una implementación a través de ¿qué? A través de la elaboración o de la inclusión de estas acciones en el POA, en el Plan Operativo Anual, ¿no? Por un lado, y por el otro lado, tener en cuenta, si vamos a hablar de las evaluaciones, aquel seguimiento, aquel monitoreo de los indicadores que habíamos mencionado, y en base a estos indicadores tener un marco temporal del plan de adscripción, por lo tanto, un plan de seguimiento de cómo se está respondiendo ante estos indicadores, ¿no? Tenemos también una relación entre lo que es cómo deberíamos aplicar el mecanismo conjunto a nivel territorial en cada ámbito, es decir, en un ámbito de, por ejemplo, de cobertura de los bosques y sistemas de vida, en procesos de participación de gestión o en una concertación, digamos, de acuerdos, de diferentes acuerdos a nivel local, territorial, que de pronto nos puedan dar diferentes luces a partir de áreas temáticas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de la cobertura de los bosques, por ejemplo,
Un área temática podría ser la regulación de los derechos de uso forestal, que podría estar coordinada, por ejemplo, por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques, ¿no? Por un lado. Por otro lado, en el mismo ámbito, si hablamos de fortalecimiento institucional, deberíamos pensar, ¿no?, en entidades territoriales, por ejemplo, ¿no?, que de pronto podrían tener el mecanismo de aplicación justamente del mecanismo conjunto, valga la redundancia, para que estos se puedan llevar a nivel local. Ahora, a partir de esto, tenemos que tomar en cuenta que existen una serie de elementos que, de aplicabilidad, estamos hablando, ¿no?, que no solamente va por estos tres ámbitos, como les había mencionado, sino que también pasan, por ejemplo, por ámbitos de gobernanza de los bosques, por un lado, de concertación de acuerdo, por otro lado, de apoyo integral de los sistemas productivos sustentables, por otro, y de la generación de una línea base y de monitoreo integral de los componentes. Entonces, ahí estamos empezando a generar prácticamente responsabilidades. Estamos hablando no solamente de responsabilidades de la APMT, sino también de aquellas entidades de territorio base, digamos, como también aquellas, por ejemplo, a otras entidades relacionadas, por ejemplo, cuando se habla de delimitación o limitaciones entre diferentes, por ejemplo, regiones. Estamos hablando, por ejemplo, del INSA, que deberían tomar, digamos, algunas acciones correlacionadas con la aplicación de lo que es el mecanismo conjunto. También hay que mencionar que existe una serie de elementos, ¿no?, que tienen que ver que cuando se habla de mecanismo conjunto existe una correlación entre lo que se quiere y lo que se debe. Hablamos prácticamente de una actual discusión a nivel mundial, ¿no?, en el que para muchos, conservar el ecosistema como bosque, prácticamente estás conservando las funciones ecosistémicas, por un lado. Pero para otros, ampliar la frontera agrícola también es importante. ¿Por qué? Porque estarías generando condiciones para generar alimentación, es decir, sostenibilidad, en este caso, de los seres humanos, ¿no? Básicamente es un principio básico esto de la alimentación, ¿cierto? Entonces, el mecanismo conjunto ahorita está en pleno desarrollo, en el que está prácticamente realizando pruebas, vamos a decir, o testeos, digamos, de cómo podría llegar al equilibrio entre estas dos, digamos, fuerzas, ¿no?, a nivel futuro, ¿no? Porque estamos hablando que si permitimos que solamente exista, ¿sí?, si solamente exista el mecanismo de mitigación, solamente estaríamos hablando de tener reducción de gas de efecto invernadero, por lo tanto, evitar la deforestación. Sin embargo, a nivel de política nacional, se está hablando de que el mecanismo conjunto es el mejor medio para poder confrontar aquellos elementos que necesitamos para poder generar también alimentación. Por lo tanto, hay una necesidad bien sentida por parte, en este caso, de la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, así como de los otros ministerios encargados justamente de la aplicación del mecanismo conjunto, de poder generar un equilibrio entre lo que es la conservación de las funciones ecosistémicas, así como la generación de los diferentes alimentos, de las diferentes necesidades en términos de proteínas, vitaminas, etcétera, etcétera, que necesita nuestra población. Bueno, eso es lo que queríamos compartir con todos ustedes en este módulo 4. Esperemos tengan suficientes elementos para poder reflexionar. Estamos totalmente predispuestos para cualquier consulta en la plataforma y pues nada, muchas gracias por su atención.